Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos a todos a este acto de clausura de las quintas jornadas Alumbre Alumbre. Antes de comenzar, pues un recuerdo para Almudena Grandes, que ha fallecido esta tarde. Ella fue el primer premio de memoria histórica de la Federación de Asociaciones de Memoria Histórica de la Región de Murcia en 2018, sobre todo por su serie de libros sobre las personas que se resistieron a la dictadura de Franco. Entonces, pues, un reconocimiento a esta gran escritora. Bueno, gracias a todos por asistir y gracias también a los medios de comunicación que cubren este evento y que hará que otra gente desde sus casas también lo puedan seguir. Hoy clausuramos las quintas jornadas que se celebraron en 2021 bajo el título El papel de las mujeres, protagonistas olvidadas de la historia. Estas jornadas contaron con la subvención del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática y culminan hoy con la presentación del cuaderno de estudios número 6 que contiene las actas de estas jornadas y con la conferencia de Carmen Guillén Lorente con el título El Patronato de Protección a la Mujer, Control Social y Represión Femenina durante el franquismo. Las jornadas nacieron en 2016 y tienen por objetivo presentar, difundir y discutir estudios sobre la temática memorialista y también servir de lugar de encuentro para investigadores y compartir reflexiones, trabajos e investigaciones y generar redes, así como publicar los trabajos que se presentan. Los cuadernos de estudio recogen los trabajos de investigación presentados durante las jornadas y también algunos trabajos monográficos que se realizan en la propia asociación. Desde el año 2017 se han publicado 5 números, de los cuales 2 son trabajos monográficos y el resto son actas de las jornadas. Las publicaciones mantienen siempre el mismo formato, alternando el color de la portada, que se corresponde con los colores del anagrama de la asociación: almagra, ocre y azul, que se repiten en este orden. El sexto cuaderno de estudios de la Asociación Alumbre Alumbre Mazarrón Historia y Memoria recoge las comunicaciones de las quintas jornadas celebradas este verano pasado. En este número publicamos 5 magníficos artículos que reivindican la memoria de la mujer desde distintos ámbitos y distintas perspectivas. A nivel local, Mazarroneras en la prisión de Totana, 1939-1941, represaliadas por nada, realizado por nuestra propia asociación, aborda la represión contra las mujeres a nivel local y la función subsidiaria de los procesos sumarísimos como instrumento de reeducación y de control social mediante el terror, reivindicando la memoria de las mujeres mazarroneras encarceladas en la posguerra sin motivo. Mil republicanas peligrosas para la causa nacional, provincia de Murcia, 1939-1948, de Antonio Martínez Ovejero, muestra el contexto de la represión contra las mujeres en la región de Murcia, mediante el análisis cuantitativo y cualitativo de la violencia política y social realizada contra las republicanas. La represión femenina en Mallorca durante la Guerra Civil y el primer franquismo, 1936-1942, de María Eugenia Jaume Esteva, nos acerca a la represión contra las mujeres en Mallorca, a través de figuras como Aurora Picornell, Matilde Landa y María del Carmen Monja, poniendo de manifiesto la dureza del sistema y los métodos carcelarios en la Comunidad Balear, que quedó bajo control de los golpistas desde el inicio de la Guerra Civil. Entre el progreso y la represión, el tránsito del concepto de mujer de la Segunda República al periodo franquista, de Carmen Guillén, va más allá de los datos de prisiones y procesos sumarísimos para profundizar en las consecuencias a medio y largo plazo de las leyes y normas franquistas sobre las mujeres, constatando la desigualdad y la falta de libertad de las mujeres españolas durante la dictadura franquista. Y por último,
La ponencia Hacer ciudad, memoria y feminismo, de Núria Ricart Uldemolín, ofrece un análisis crítico de la situación de la ciudad de Barcelona con respecto a los espacios públicos de la memoria desde una perspectiva feminista. Núria fomenta la reflexión planteando otra percepción del espacio público. Estos son los cinco artículos que se publican en nuestro sexto cuaderno de estudios y que aparecen en el libro. El presente proyecto de las quintas jornadas, además de las comunicaciones, cuenta con una guía didáctica que va dirigida a los institutos de educación secundaria y bachillerato y que hemos denominado Las olvidadas de la historia. Esta guía tiene por objeto trabajar con los alumnos y alumnas, especialmente de los centros educativos de Mazarrón y su comarca, el periodo histórico de la guerra civil y la posguerra, recurriendo a ejemplos del entorno cercano. Asimismo, se busca ofrecer un panorama actual y real de la situación de la mujer bajo regímenes políticos autoritarios y fundamentalismos religiosos. La guía didáctica proporcionará una relación de actividades y recursos para abordar este tema de forma amena, procurando despertar la curiosidad de los educandos e intentando fomentar el hábito de investigación y de análisis crítico, recabando y contrastando información de distintas fuentes. La asociación presentará la guía didáctica a los institutos del municipio y proporcionará asimismo ejemplares del presente cuaderno de estudios Alumbra Lumbre. Agradecemos la participación de todas las investigadoras e investigadores que han participado en estas jornadas y que nos han dejado sus trabajos de investigación que hoy publicamos y que podrán leer en el presente cuaderno de estudios Alumbra Lumbre. Y especialmente agradecemos la colaboración de Carmen Guillén, que nos acompaña esta noche y que a continuación presentará mi compañero Fernando Carreño. Me vaya a permitir que suba con el móvil, que tengo aquí la chuleta. O sea, soy la prueba fehaciente de que se puede estudiar historia y no tener memoria, que eso es lo que me pasa a mí, que tengo una memoria malísima. Bueno, a Carmen la conoceréis ya la mayoría, pero voy a daros unos pequeños, unas pequeñas características de su historial. Ella es diplomada en óptica y optimetría, también doctora en historia contemporánea por la Universidad de Murcia y actualmente también es profesora en el grado de medicina en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el área de historia de la ciencia, si no me recuerdo mal, y además también profesora aquí en la Universidad de Murcia en el máster en educación y museos. La mayoría de sus investigaciones se están centrando pues en el estudio de la represión desde un punto de vista de género, la represión femenina, la represión desde un punto de vista de la sexualidad y de la moralidad pública durante el régimen franquista en España. Además de todo esto, es divulgadora histórica. Ella es colaboradora en el programa El Condensador de Flujo de la 2 de Televisión Española, que es un programa que, como otros, como puede ser Órbita Laica, pues se encargan de divulgar aspectos científicos, en este caso históricos, al gran público, pero sin perder rigor. A pesar de que algunos compañeros de gremio que tengo yo creen que no se puede ser riguroso y divulgativo al mismo tiempo, pues programas como este y otras muchas iniciativas demuestran que sí que se puede. Aparte de todo esto, hace un año, y aprovechando que estamos cerca, bueno, han pasado días del 25N, que es el Día contra la Violencia de Género, os recuerdo también que Carmen hace un año recibió un premio precisamente por su tesis doctoral a este respecto. Un premio que le otorgó la Universidad de Murcia por haberse dedicado precisamente su tesis a aspectos como la violencia de género en el franquismo, desde un punto de vista que ahora nos explicará ella. Yo por mi parte no tengo mucho más que decir, para que ya he dicho el título de la conferencia. Me voy a permitir un poco de publicidad, tenemos los libros ahí para quien quiera hacerse con un ejemplar al final de la conferencia. Y Carmen también va a firmar el libro, ha dicho al final que va a firmar el libro. Si alguien no te cae bien y no quieres firmárselo, pues me lo da a mí y se lo firmo yo, que total, pues un rayajo, eso lo puedo hacer yo también, ¿vale? Así que por mi parte nada más, dejo a Carmen y espero que os guste. Muchas gracias. Bueno, buenas noches a todos y a todas. No puedo empezar esta charla de otra forma que no sea dando las gracias. En primer lugar, por supuesto, al colectivo de Alumbra Lumbre por haberme invitado esta noche a que esté aquí y haberme dado la oportunidad de hablar
por primera vez en la que considero mi casa, en Mazarrón, y además hablar delante de un público en el que reconozco pues caras muy conocidas, muy queridas. Así que por supuesto que hago extensivo este agradecimiento a todas las personas que han querido estar hoy aquí acompañándonos en este acto. Las últimas gracias que quiero dar probablemente son las más especiales. Les quiero dar las gracias a estas mujeres que tenéis aquí detrás de mí. Son mujeres que estuvieron internas dentro de algunos de los centros del Patronato de Protección a la Mujer. A ellas les he dedicado yo los últimos 5, 6, 7 años de mi vida, ya casi ni siquiera lo recuerdo. Y cada vez que hablo de este tema, una charla, una conferencia, un seminario sobre el Patronato de Protección a la Mujer, ellas me acompañan, ellas vienen conmigo y hablo en forma de homenaje a ellas y a su memoria. Así que, como os digo, vamos a hablar durante este ratito, vamos a estar juntos sobre la institución del Patronato de Protección a la Mujer. Es una institución que no ha sido especialmente conocida ni para el público en general, ni siquiera para la historiografía especializada sobre la materia, por lo menos hasta hace no mucho tiempo, a pesar de que fue uno de los instrumentos de control y de represión más importantes que diseñó el franquismo. Y cuando hablo y digo este tipo de términos o de conceptos, ¿no? Represión franquista, seguramente que a todo el mundo se le viene a la cabeza términos como violencia física, cárcel, exilio, depuración de funcionariado. Estas seguramente son las formas más visibles o más tangibles que tuvo el Estado franquista de ejercer esa represión. Pero hubo otro tipo de represión, quizá menos conocida, pero igualmente coercitiva, que si bien fue aplicada al conjunto de la población, se manifestó de forma específica y simbólica en el colectivo femenino. Me estoy refiriendo, por supuesto, a la represión sexual que diseñó el Estado franquista en aras de intentar controlar o medir el comportamiento moral de la mujer en particular. Y empiezo aquí esta charla y esta sesión en la represión sexual y muy particularmente en la diferenciación entre la sexualidad femenina y la sexualidad masculina, porque sobre esta diferenciación se sustenta la base ideológica y simbólica de la construcción de una institución como el Patronato de Protección a la Mujer. Entonces, vamos a empezar hablando de sexualidad femenina, si me deja esto, o no. Como te decía, vamos a empezar hablando de esa diferenciación entre la sexualidad femenina y la sexualidad masculina. En torno a la sexualidad femenina se dibujó un panorama en el que había un prototipo de mujer ideal que debería de tener una serie de atributos. El modelo de mujer ideal debería de ser sumisa, abnegada, decente, ¿no? Toda la construcción ideológica de la mujer española durante el periodo franquista tuvo como piedra angular la sexualidad y sobre ella se construyó su identidad, que adquirió entonces importancia a 3 niveles: a nivel individual, a nivel matrimonial y a nivel nacional. A nivel individual, como símbolo de pureza, donde la virginidad era la cuestión fundamental, la cuestión más importante. La mujer debía llegar virgen al matrimonio. A nivel matrimonial adquirió importancia como responsable del placer de sus maridos, y a nivel nacional, quizá lo más importante, como responsable de generar nuevos individuos a la patria. En palabras de la historiadora Sofía Rodríguez, las mujeres se convirtieron durante el franquismo en las parteras de la patria. La sexualidad femenina solamente era entendida dentro de ese contexto, virgen antes del matrimonio, relaciones sexuales solamente con una finalidad potencialmente reproductiva, y cualquier parámetro o patrón alejado de este modelo se entendía como equivocado. Y para sustentar toda esta ideología, el franquismo se apoyó en 2 discursos. Pásame la diapositiva, por favor. Vale. Se sustentó en el discurso científico y en el discurso religioso. El discurso científico estuvo avalado principalmente por los psiquiatras del régimen, como figuras como Vallejo Nájera o López Ibor. Yo he traído aquí un fragmento de los tantísimos que podría haber traído de Vallejo Nájera, que dice así: en las mujeres tiene insignificante importancia el impulso interno, siendo fácil a la mujer permanecer virgen de cuerpo y de espíritu durante mucho tiempo. Es el amor lo que la impulsa en más del 60% de los casos a entregarse al hombre, experimentando casi siempre repugnancia por la entrega y sin sentir necesidad alguna de satisfacer su apetito genésico. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué nos está diciendo este discurso científico, vamos a decirlo así, o discurso oficial del régimen en términos de psiquiatría? Se le está negando a la mujer su identidad sexual. La mujer no va a tener derecho
a tener instinto sexual, ni deseo sexual, ni muchísimo menos placer sexual. Y si lo tiene o resuelve estas tres cuestiones más allá de los parámetros que hemos visto, entonces se va a considerar un pecado. Y aquí está el discurso religioso que va a avalar y que va a complementar de alguna forma ese discurso científico. Le hablan a la mujer de pasarlo bien, de disfrutar, de placeres deliciosos, de fusiones cariñosas más o menos carnales. No, no, no. Entre los cristianos no puede tolerarse que se hable así. Este lenguaje es pagano, huele a carne, a pecado, tiene sabor a bacanal. A quienes así hablan debe ponerse una mordaza. Como veis, estos dos discursos son complementarios. Uno intenta negar esa sexualidad femenina y el otro dice que si esa sexualidad no cumple el parámetro establecido por el franquismo, se va a considerar un pecado. En estos términos es en los que el franquismo desarrolla su pensamiento científico o psiquiátrico más bien en torno a la sexualidad femenina. Pero la sexualidad masculina va a ser bien distinta. Pasa la diapositiva, por favor. La sexualidad masculina, como digo, va a ser bien distinta, y si de la mujer hablábamos que había un tipo de mujer ideal, sumisa, abnegada, decente, los estereotipos viriles van a ser muy distintos. Se va a entender que va a haber, un macho ibérico, un Don Juan español, en el que se reconoce plenamente la sexualidad masculina, y no solamente está plenamente reconocida, sino que incluso está aplaudida. Se recomienda a la mujer que cuando vaya a buscar un marido o una pareja, esa persona tenga más o menos experiencia en el ámbito sexual, sea un hombre, lo que se entendía entonces como vivido en ese terreno, y por supuesto el impulso sexual y el deseo sexual masculino está plenamente aceptado. Se entiende que sus impulsos son mucho más fuertes que los de la mujer. Pero claro, planteando estas dos cuestiones, estos dos tipos de sexualidades, vemos que son completamente desequilibradas, ¿no? Cada una está en un punto. La mujer tiene que llegar virgen al matrimonio y hay ciertas prácticas sexuales a las que no tiene acceso porque no tienen una finalidad potencialmente reproductiva, pero el hombre sí que tiene acceso a esas prácticas, y no solo eso, no debe incluso de llegar virgen al matrimonio. ¿Cómo se va a resolver ese desequilibrio entre esas dos realidades tan desequilibradas desde un punto de vista sexual? Pues con una figura que va a resultar fundamental, la figura de la prostituta. La prostituta durante el franquismo, como digo, fue una figura fundamental. Se recuperó desde el punto de vista legal, porque la Segunda República tuvo una legislación muy avanzada para la época. Se decretó el abolicionismo. En España fue uno de los pocos países que en aquel momento tenía una legislación abolicionista. Todavía hoy seguimos y prevalece ese debate entre el abolicionismo y la legislación. Pero la Segunda República aprobó en 1935 un decreto abolicionista. Y el franquismo, ¿qué hace? Recuperar legalmente la figura de la prostituta, reglamenta su ejercicio durante más de 15 años, aunque suene paradójico, ¿no? Estamos diciendo que está difundiendo un discurso que intenta que la mujer sea sumisa, abnegada, decente, que no tenga sexualidad, que no tenga iniciativa, que no tenga placer, y por otro lado, regula el ejercicio de la prostitución. Pero es que en realidad tiene sentido dentro del discurso franquista, dentro de su lógica, porque para que exista una buena mujer va a tener que existir una mala mujer, para que el hombre sea capaz de canalizar toda esa iniciativa sexual antes del matrimonio, pero también durante el matrimonio, con una serie de prácticas que van a estar prohibidas para la mujer. Entonces, en palabras de Guereña, Guereña es un hispanista que ha sido la persona que más ha estudiado la prostitución durante el franquismo. Más del 60% de los hombres durante el periodo franquista, incluso cuando su ejercicio no estuvo reglamentado, perdieron la virginidad con una prostituta. Claro, entonces tenemos un crecimiento inusitado y exponencial de la población prostitucional durante el franquismo, pero no solamente de forma reglamentada y legal, sino también de forma clandestina. En el contexto social de la posguerra, hubo un montón de mujeres que se quedaron viudas, huérfanas, y que tuvieron que recurrir al ejercicio de la prostitución para poder sobrevivir. Muchas de ellas eran menores y no podían hacerlo de forma reglamentada. Entonces, hay una población prostitucional muy grande en la España de posguerra, y en ese contexto es donde surge una institución como el Patronato de Protección a la Mujer. Pásame la diapositiva. Esta institución entonces tiene sentido en la medida en que su objetivo prioritario va a ser el de redimir a la mujer caída. La mujer caída era el paradigma de la prostituta, y ayudar a la que estaba en peligro de caer. Esta institución aparece en 1941 con esos objetivos, ¿no? En un sentido más amplio podríamos decir que el objetivo del Patronato de Protección a la Mujer era la difusión
de una normativa de conducta donde prevalecían esas características que hemos dicho de sumisión, de pasividad y de falta de sexualidad. Y en un sentido más específico se centró en la redención de las prostitutas. ¿Pero qué ocurre? Que el Patronato de Protección a la Mujer, que nace en 1941, tiene una vida tremendamente larga, como veremos al final de esta charla. Entonces, a lo largo de los años, a lo largo de las décadas, estos objetivos iniciales se van pervirtiendo poco a poco hasta convertirse no en un aparato de control para las prostitutas o para la mujer caída, como ellos decían, sino para cualquier mujer que diverja de ese austero modelo que hemos visto de sexualidad femenina, hasta el punto de convertirse en una institución represiva de cualquier mujer, ¿vale? Entonces, el objetivo va a ser el control conductual de la mujer española a través de un estudiado sistema de vigilancia y de encierro. Al final, lo que se va a convertir el Patronato de Protección a la Mujer es en una suerte de cárcel moral. Pero claro, estos objetivos son tremendamente amplios. ¿Cómo vamos a diseñar un dispositivo de control que vigile a toda la población femenina y que la encierre por cuestiones de tipo moral? Pues vamos a ver la estructura. Pásale a la diapositiva, por favor. La estructura que diseñó el franquismo en general y el Patronato de Protección a la Mujer en particular. Ya lo sé. Vale. Fue una estructura piramidal, ¿vale? Tiene una Junta Nacional que tiene sede en Madrid y está presidida por doña Carmen Polo de Franco, de forma honorífica, y de facto por el ministro de Justicia. Esa Junta Nacional se va a dividir en una serie de juntas provinciales que van a tener sedes dispuestas en todas las capitales de provincia y a su vez se van a ramificar en una serie de juntas locales, ¿no? Entonces tenemos un dispositivo de control que ejerce su poder en todo el territorio nacional, diseñando una especie de sistema panóptico o inquisitorial de vigilancia y de control para la mujer. Pero ¿cómo va a ejercer o qué tipo de personal va a trabajar en este tipo de centros? Pásame la diapositiva. El Patronato de Protección a la Mujer se va a ver ayudado de manera inestimable por la Iglesia en general y por las congregaciones religiosas en particular. Las congregaciones religiosas van a prestar toda su infraestructura personal y arquitectónica al servicio del patronato. Y todos los asilos, casas, refugios, hostales, todas las instituciones de las congregaciones religiosas van a formar parte de la institución del patronato. Aquí tenéis alguna lista, la lista de todas las congregaciones que trabajaron para el patronato. Las principales fueron adoratrices y oblatas. En Murcia y en Cartagena estaban estas dos, pero en el resto de España hubo de todo tipo, ¿no? Cruzadas evangélicas, Buen Pastor, terceras capuchinas. Todas ellas ofrecieron su desinteresada ayuda al Patronato de Protección a la Mujer para que en sus hogares, en sus refugios, en sus asilos, se encerrara a estas mujeres, insisto, por cuestiones puramente morales. Pero más allá de este tipo de personal, a nivel administrativo también había un grueso de personas bastante amplio que colaboraba y ayudaba en esta institución. Las juntas nacionales y provinciales estaban dispuestas por el gobernador civil, el gobernador militar, siempre había representantes de sección femenina, de Acción Católica, del Ministerio Fiscal, del Tribunal Tutelar de Menores, de la Junta Provincial del Patronato de Redención de Penas, siempre había policías, el jefe provincial de presos y penados, un juez y esto de aquí, las celadoras, que era el cuerpo principal que trabajaba para el patronato más allá de las religiosas. Estas mujeres eran una especie de funcionarias que hacían un examen, una especie de oposición para trabajar exclusivamente para el patronato y tenían funciones muy diversas, desde recoger mujeres detenidas y llevadas a estos centros, también trabajaban con las religiosas en las tareas de redención que estaban destinadas exclusivamente a la religión, o sea, el día a día de las internas dentro de estos centros se basaba básicamente en misa, rezo, rosario y lo que ellas llamaban ejercicios espirituales, porque se creía que la mujer solamente iba a encontrar el camino redentor a través de la palabra religiosa. Y más allá de eso también hacían tareas de traslado cuando había que cambiar a una mujer de un centro a otro o cuando tenían que estar en vigilancia tutelar, eran las que acudían semanalmente o mensualmente a casa de la joven para comprobar su estado moral. Entonces ya tenemos
cuáles son los objetivos del patronato, cuál fue su disposición geográfica, organizativa y su personal. Pero ¿cómo iban a parar estas jóvenes a esos centros del patronato? Bueno, ya os he dicho que estaban esas celadoras, estaban las religiosas, estaban los policías y también estaban los agentes del patronato. Lo he puesto entre paréntesis ahí porque era una figura específica de la Junta Provincial del Patronato de Protección a la Mujer en Murcia. Solamente existía aquí. Era un grupo de personas que se dedicaban exclusivamente a pasear por las zonas que se consideraban potencialmente peligrosas desde un punto de vista moral, como podían ser, por ejemplo, parques, cines, paseos. En época estival se trasladaban a playas o parques y tenían la potestad de detener a cualquier mujer que ellos considerasen que no estaba cumpliendo con ese orden moral y llevarla a los centros del patronato. Como digo, no solamente los agentes, sino las celadoras, las religiosas, los policías y más allá de eso, la población en general fue un colaborador fundamental del Patronato de Protección a la Mujer. La población había asumido tan fuertemente ese discurso moral que fue un colaborador principal y fundamental dentro del patronato. De hecho, la mayoría de expedientes consultados para realizar el trabajo del Patronato de Protección a la Mujer reportan pues eso, que eran el vecino, el amigo, el tío, incluso los padres muchas veces que se avergonzaban de sus propias hijas eran quienes las llevaban detenidas al patronato. No había nadie a quien apelar, entraban directamente y automáticamente la familia perdía la patria potestad de las hijas y pasaban a manos de las religiosas, que eran las que tenían la última palabra a la hora de sacar a las mujeres de los centros. Entonces, una vez que estas mujeres eran detenidas, comenzaba su periplo por los centros del patronato. Ese comienzo empezaba en los centros de observación y clasificación, los que se conocían como COC. Había varios repartidos por la península ibérica, sobre todo estaban en grandes ciudades, en Madrid había varios, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla. Yo he tenido la oportunidad de estudiar particularmente el COC de Sevilla. Bueno, por cuestiones de fuentes, este es un tema que lo he dejado aparte, pero luego si queréis podemos hablar. Las fuentes son las que delimitan siempre el trabajo de los historiadores, como muchos de los que estáis aquí sabéis, y a veces tenemos que movernos en función de esas circunstancias. Y bueno, estas son imágenes del Centro de Observación y Clasificación de Sevilla. Esta es la habitación común. Las jóvenes pasaban ahí aproximadamente una semana y durante esa semana se le hacían varias pruebas y según el resultado de esas pruebas, pues pasaban a un tipo de centro. La primera prueba que se le hacía era aquí, era una prueba de tipo ginecológico que terminaba con una palabra, completa o incompleta, si era virgen o no era virgen. Y esto iba a ser fundamental a la hora de elegir el destino o el centro a donde se iba a internar. Lo siguiente que se hacía, por favor pasa a la diapositiva. Lo siguiente que se hacía era un test psicológico. El test psicológico se conocía como la escala de Terman. He traído varios ejemplos para que veáis los resultados. Yo tuve la oportunidad de consultar montones de estos expedientes y la mayoría de ellos reportaban resultados muy similares. Esta, por ejemplo, es débil mental profunda. Pasa la diapositiva, por favor. Esta manifiesta torpeza intelectual. Pasa. Y esta directamente es imbécil. Toda la terminología utilizada para nombrar a estas jóvenes corresponde con la psiquiatría franquista, ¿no? La mayoría, como veis, pues eso, torpeza intelectual, había muchísimas débiles mentales, oligofrénicas, incluso subnormales. Como te digo, el 100% de los expedientes que tuve la oportunidad de consultar en el COC de Sevilla reportaban resultados similares. Lógicamente, estas mujeres no tenían esta capacidad intelectual ni este coeficiente intelectual. Lo que se pretendía de alguna manera era equiparar una anomalía psiquiátrica, una anomalía mental, con una anomalía moral que justificase el encierro en este tipo de centros. A continuación, después de esa escala de Terman o ese test de tipo psicológico, se hacía un test moral. Esto se conocía como el reloj moral, como veis, no sé si se aprecia, pero bueno, es un círculo dividido en quesitos y cada uno de esos quesitos correspondía a una serie de preguntas de temáticas diversas, como podía ser sensualidad, simpatía, compañías, ¿no? Se le hacía un test que estaba asociado a cada una de esas preguntas y en función de la respuesta de la joven, estos quesitos se coloreaban en tonos azules para las respuestas más acordes a la moralidad de la época
y en rojo para las respuestas menos acorde a la moralidad. Niños cuando se quedaban sin bebés para dar a familias que ellos entendían que era de una moralidad adecuada. Estos eran los centros a los que iban las mujeres que habían llegado a los centros del patronato con un embarazo no deseado. Luego podían entrar a centros de rehabilitación o reeducación, donde entraban en un régimen de internamiento severo, era a todas luces una cárcel. Los periodos de internamiento solían ser entre 6 meses y 2 años sobre el papel. Luego había expedientes de mujeres que habían llegado a pasar 7, 8, 9 años. Una cosa era lo que se decía sobre el papel en la documentación del patronato, porque en principio podían entrar también mujeres que tenían solamente entre 16 y 23 años. Yo he llegado a ver expedientes de mujeres de 60 años denunciadas por sus propios hijos si habían tenido una pareja extramatrimonial. O sea que una cosa era lo que había sobre el papel y otra cosa era la realidad que luego se puede ver en los expedientes. Bueno, y por último estaban esos centros de prevención donde tenían un régimen de semi-internamiento, más o menos podían entrar y salir siempre con la vigilancia de las religiosas y de las celadoras, y había de 2 tipos, la casa de familia y el hogar taller. La casa de familia era para cuando la mujer tenía un trabajo fuera, podía ir a trabajar, pero luego obligatoriamente tenía que volver a dormir a ese tipo de centros, y los hogares taller, que eran lugares donde se les enseñaba a las mujeres algún tipo de labor asociada a la mujer, ¿no? Siempre eran bordado, zurcido, costura, este tipo de cuestiones. Y esporádicamente las dejaban salir algunos fines de semana, siempre acompañadas de celadoras o de religiosas. Aquí en el último lugar he puesto vigilancia tutelar, porque la vigilancia tutelar era el paso intermedio entre esos centros de régimen de internamiento severo y la libertad total, ¿no? Se entendía que no podía ser algo radical, y entonces cuando la mujer salía siempre tenía adscrita una celadora que iba a visitarla periódicamente, al principio de manera semanal y más adelante de forma mensual a su casa, para comprobar que efectivamente esa mujer estaba reintegrada y tenía una moralidad adecuada a los presupuestos que se entendían. Pasa a la diapositiva. Bueno, estos son los resultados del Centro de Observación y Clasificación de Sevilla en porcentajes, para que sepamos más o menos cómo se diversificaban estas mujeres una vez que entraban. Solamente el 12% de ellas volvían a salir nada más entrar, porque se entendían que eran jóvenes completamente limpias en términos morales, no tenían ningún tipo de problema, habían entrado ahí por cualquier tipo de circunstancia, porque bueno, esta cuestión es también muy interesante, el tipo de pena que se le ponía, o el tipo de cuestión o motivo por el que se internaba. La mayoría simplemente reporta inmoralidad, no hay otro motivo, inmoralidad, embarazo no deseado o inmoralidad sin especificar nada más. Luego el 20% de ellas, aunque no presentaban problemas morales, se entendía que no podían reintegrarse directamente en sus domicilios, y entonces pasaban a esos regímenes de internamiento, sobre todo a hogares taller, para intentar enseñarle un oficio, porque la verdad es que la mayoría de ocasiones cuando una joven entraba a un COC pues ya era motivo de vergüenza por parte de la familia o de rechazo, y muchas veces no quería volverla a acoger en el hogar. El porcentaje, el grueso de ellas, la mayoría, el 40%, aquí pone jóvenes víctimas de la prostitución. Bueno, en realidad no eran jóvenes víctimas de la prostitución, sino más bien mujeres que habían pasado ese examen o ese test ginecológico con la palabra incompleta. Eran mujeres que ya no eran vírgenes, y entonces directamente se asumía que eran prostitutas, y entonces pasaban a un régimen de internamiento severo. Jóvenes embarazadas eran el 15%, aquí se hacían tareas de redención para intentar encontrarle un marido, ese era el momento en el que podían salir, cuando encontraban un marido, y luego el 13% se consideraban homosexuales o que presentaban otras anomalías de orden mental. Por supuesto que la homosexualidad fue entendida como una anomalía psiquiátrica, porque representaba todo lo que al franquismo no le gustaba. Eran mujeres que tenían iniciativa sexual, deseo sexual, placer sexual, y que además resolvían todo eso no con un hombre, sino con una mujer. Entonces para ellos era una aberración total, y por supuesto que se entendía que era una anomalía de tipo psiquiátrico, y como tal la trataban. Eran derivadas a centros especiales a nivel psiquiátrico. El principal era Cienpozuelos, que tenía ya una larga tradición en tratamientos psiquiátricos. Se le aplicaban sobre todo terapias de electroshock o eméticas, igual que se hacía con los hombres. Para los hombres sí que efectivamente había 2 cárceles específicas para homosexuales, una para homosexuales activos y otra para homosexuales pasivos. Como la homosexualidad femenina estaba mucho más
oculta y ni siquiera se quería reconocer que existiese, no existían esos dispositivos específicos, pero se la trasladaba a esos centros de tipo psiquiátrico. Pásalo. Bueno, he traído una imagen de esos hogares taller de las jóvenes, porque me gusta siempre empezar y terminar acompañada de ellas. Hemos hecho un recorrido por los motivos de ese inicio, cómo se inició el Patronato de Protección a la Mujer, por los objetivos de esa institución, por la organización, por la disposición del personal, por el periplo que pasaban las mujeres, por la tipología de los centros. Pero, ¿cuándo llegó ese final? Yo ya he advertido que fue muy tarde, o no sé si esto es una valoración personal, a mí me parece que fue muy tarde. El Patronato de Protección a la Mujer terminó aproximadamente en 1985. 1985. Digo aproximadamente porque fue un proceso paulatino entre 1984 y 1986, cuando se publicó un Real Decreto por el que se decía que las juntas provinciales tenían que traspasar sus competencias en materia de mujer a cada comunidad autónoma. Como digo, empezó en el 84, el grueso fue en el 85 y las últimas fueron en 1986. Hasta 1986 hubo mujeres encerradas en estos centros que estuvieron legislados por una ley de 1952. El último cambio legislativo del Patronato de Protección a la Mujer fue en 1952 y de hecho fue para ampliar competencias de las religiosas y del personal adscrito sobre las mujeres, ¿no? Para poder eliminar completamente la patria potestad de forma directa de las hijas a los padres y que la decisión última del traslado de la mujer al hogar fuese de esas religiosas. Las mujeres que vivieron en estos centros hasta esa época vivieron una transición tardía y silenciosa. Tardía porque, bueno, Franco y con el subrégimen habían terminado hacía 10 años, y silenciosa porque buena parte de la población desconocía lo que estaba sucediendo más allá de esos muros del Patronato de Protección a la Mujer. Llegó a haber casi 70 centros dispuestos por toda la península ibérica y aproximadamente unas 2.500 mujeres eran encerradas simultáneamente en estos centros, más otras 2.500 que estaban en vigilancia tutelar. Para mí siempre la pregunta con la que me gusta terminar, o la reflexión con la que me gusta terminar es ¿por qué? Yo me atormentaba esto constantemente cuando estaba analizando esta institución. ¿Por qué el franquismo se obsesionó con el control corporal, conductual y moral de la mujer? ¿Por qué no había un patronato de protección al hombre que velase el correcto comportamiento moral masculino? ¿Por qué se focalizaba esta obsesión de forma unilateral hacia la mujer y hacia su cuerpo? En realidad tiene sentido dentro de la lógica franquista si pensamos que la mujer fue una pieza clave en el entramado franquista. La mujer no solamente era fundamental para generar nuevos individuos a la patria, sino para educar nuevos adeptos al sistema. La mujer no solamente era objeto represivo, sino vector de transmisión de una ideología que paradójicamente nunca la dejó avanzar ni en lo social ni en lo político. Yo con esto termino. Muchísimas gracias. Bueno, yo no sé, esto en el cartel ponía charla coloquio. Yo he querido hacer una charla más o menos breve, destacando los puntos que a mí me parecían más interesantes a la hora de hablar de represión franquista, represión específica hacia la mujer. Por supuesto, si hay preguntas, dudas, cuestiones, insultos, es el momento. Yo voy a estar encantada de poder solventar cualquier duda que esté en mi mano. Que no me gusta estar aquí tan alta. A ver, dime. Carmen, posiblemente nos hayas enmudecido con tu charla magnífica, porque tienes una capacidad comunicativa extraordinaria, y bueno, realmente es difícil de al conjunto de tu exposición hacerle ningún reparo. Evidentemente eres una especialista en la materia y por tanto, pues, por mí solamente felicitarte. Únicamente que en el título, y esto ya es una cuestión que me ha surgido no solamente en esta charla, sino en otras que he asistido, ya que tengo últimamente bastante tiempo, o que he leído en trabajos, en fin, de especialistas,
y es el título, le has puesto Control y represión, control social y represión. La verdad es que últimamente noto que el término control social está un tanto devaluado. Parece como si fuese un término que es malo o que de alguna manera pues no ha funcionado o no funciona. Yo creo que el término control social, por lo menos desde el punto de vista sociológico o técnico, pues es un término importante, tan importante como el de cambio social. Posiblemente todas las teorías funcionalistas pues han utilizado ese tipo de término porque inevitablemente es una noción básica para que la sociedad funcione, junto a la idea de cambio social. Pero últimamente, repito, y esto me ha surgido y simplemente como una especie de reflexión en voz alta, especialmente para los que se dedican a la investigación y tal, donde algunos conceptos comienzan a tener pues mala pinta, no sé por qué. Por tanto, he visto que a control social siempre se le vincula con la idea de represión, solo y exclusivamente con represión. Claro, la idea de control social es una idea fundamental, es una de las funciones básicas que cumple una cosa que es importante, que es el derecho. Si no tuviésemos derechos, pues sería difícil. Si no tuviésemos ordenamiento jurídico y derechos subjetivos, sería bastante complicado convivir. Y veo que últimamente todo el mundo, cuando utiliza el término control social, automáticamente le clava el término represión. Simplemente me ha hecho gracia porque automáticamente surge así, ¿no? Control social tiene muchas más subfunciones, ¿no? Es indudablemente la de intimidación, pero también es rehabilitadora y sobre todo también, pues, incluso en el Estado social y democrático de derecho en el que vivimos, es fundamental que exista la idea del control social, porque indudablemente ciertas conductas, es decir, eso que llamaban Durkheim y Talcott Parsons y compañía, pues la anomia, es decir, la falta de valores, la falta de normas, pues si no hay control social, automáticamente vienen los problemas y los delitos, y para algunas cuestiones concretas, en fin, pues ayer se celebraba, ¿no?, un día muy importante para la mujer, ¿no? Pues si hubiese un poco más de control social en ese sentido, un poco más de intimidación en ese terreno, posiblemente las cosas serían de manera distinta. Esto no es ni mucho menos una enmienda a la totalidad, ni mucho menos, simplemente que me ha surgido, y lo digo pues en voz alta porque últimamente, ya digo, algunas nociones o algunos conceptos se utilizan con una cierta tendencia a que, bueno, se habla de control social, pues ya automáticamente todo control social es malo. Pero simplemente, ya por terminar y no hacerme pesado, pues felicitarte porque la charla ha sido estupenda y además no se me ocurriría hacerte ningún tipo de, en fin, de digresión o de nota a pie de página, dado que eres una especialista en la materia. Enhorabuena y muchas gracias por habernos, en fin, dado esta magnífica charla. Muchas gracias, Fernando. No, lleva razón, la terminología es importante y a veces la utilizamos muy a la ligera. Para mí, utilizar esa palabra de control al lado de represión, que podía haber utilizado también, bueno, vigilancia, pues haciendo también alusión un poco a Foucault con ese vigilar y castigar, que por supuesto es un dispositivo que entra a formar parte de las estrategias biopolíticas Foucaultianas, entonces hubiera quizás sido más acertado utilizar esa terminología. Pero para mí el control social es únicamente negativo cuando se focaliza en un género y por una cuestión de tipo moral. Entonces, por eso para mí era importante que apareciese esa palabra, porque no es un control general en términos positivos como pueden ser otros controles. Por ejemplo, ahora mismo nos estamos viendo controlados socialmente para intentar frenar o detener la pandemia, y ese control creo que todos estamos de acuerdo con que es positivo. Nos controlan, tenemos que llevar aquí todos una mascarilla y eso es positivo porque va en aras del beneficio general. Pero cuando el control es específico, simbólico y congénito hacia un colectivo desde una posición puramente moral, me parece que adquiere una connotación negativa, por eso lo he utilizado. Pero bueno, igualmente creo que estamos en la misma línea y que entiendo la apreciación a la hora de que, bueno, la terminología y los conceptos son importantes y hay que utilizarlos debidamente. No sé si he contestado, no sé si era una pregunta, pero yo... Hola, buenas noches. Buenas noches. Primero felicitarte por tu maravillosa exposición. Mi pregunta... nací en 1944, viví estos mundos que tú has expuesto muy bien, y mi pregunta sería, ¿tienes datos de la represión, de
de la forma de vivir aquí en Mazarrón las mujeres, por el ambiente minero de miseria, penalidades, de prostitución aquí en Mazarrón y de los datos que en aquella época se vivían y se sufrían aquí en Mazarrón. Gracias. Bueno, realmente, aunque yo esté hoy aquí, no soy profeta en mi tierra, en el sentido de que no he estudiado en profundidad la historia de Mazarrón. Es una espina que tengo clavada y una asignatura pendiente. Solamente tuve la oportunidad de consultar en el archivo municipal cuestiones relativas al Patronato de Protección a la Mujer, ya casi que a nivel de curiosidad personal, porque trabajé más otras juntas del patronato, principalmente Segovia y Sevilla, y sí que es cierto que aquí se abrió, hay un acta de la comisión permanente que abre la Junta Local del Patronato de Protección a la Mujer, pero luego no se vuelve a reunir en todo el periodo franquista. O sea, simplemente hay un documento como que consta que se abre la Junta Local, pero no sé qué ocurre después. Imagino que si hubo alguna mujer detenida en ese sentido sería llevada a Cartagena, que era la Junta Local principal, o a la de Murcia, que era la provincial general. Entonces, en ese sentido, en cuestiones de represión femenina a nivel local, realmente no tengo datos porque no he estudiado en profundidad este tipo de cuestiones. Como digo, es algo que tengo pendiente con mis raíces. Sirva el micro para expresarle mi agradecimiento. Gracias. Y mi felicitación. Yo que quería hacer una pequeña pregunta por una comparación. En la República había un miedo terrible de que la mujer pudiese ejercer su derecho al voto por su tendencia al aspecto conservador. Sin embargo, aquí me has expuesto que en los patronatos la mujer la familia era uno de los mayores denunciantes de la vida no en orden de la mujer. ¿Cómo es posible eso? ¿Es porque el ambiente propiciaba de que la mujer pudiera ser favorable a denunciar en el aspecto del franquismo, mientras que en la República la mujer ejerció después de su voto, ejerció con todas sus obligaciones, todo su deber respecto a la lucha contra el franquismo, o sea, contra los conservadores, los fascistas? Pero a ver si no sé si he entendido bien la pregunta. Es que me parece que me he liado un poco. No, sí, yo que no lo he entendido bien, no se preocupe. Lo que quiere decir es que ¿por qué durante la República no entiendo la relación entre... Sí, la mujer, había un miedo terrible a darle a la mujer el poder del voto, sí, porque su voto iba a servir para que la derecha se hartase. Correcto, sí. Mientras que después la mujer no lo consiguió. La mujer, sin embargo, fue inmersa en esa lucha contra el fascismo y fue uno de los protagonistas, igual que el hombre, creo yo. Una parte. Bueno, una parte. Bueno, también sería una parte como la Claro, a ver... esa era mi pregunta. No, efectivamente, durante la Segunda República, el famoso debate entre Clara Campoamor y Victoria Kent en torno al voto femenino, uno de los principales puntos de ese debate era el miedo a que la mujer ejerciese en contra de la izquierda y más a favor del Partido Conservador, como efectivamente ocurrió en esas primeras elecciones, aunque no en las segundas. La cuestión que plantea al final yo creo que quiere decir que la mujer al final pudo votar y como que estaba incipientemente avanzando en un sentido más liberal, ¿no? Y que cómo pudo ser luego posible que... Vale. Bueno, pero porque esa parte de la población era mínima. En realidad, la mujer que no tenía estudios, que era prácticamente analfabeta en muchos de los casos, que ese era uno de los grandes miedos de Victoria Kent, porque no pudiese votar la mujer, realmente había asumido perfectamente el discurso franquista, no porque hubiese sido una innovación, sino porque venía de atrás, y el periodo republicano no fue el tiempo suficiente como para que se asimilase un nuevo modelo de mujer, aunque sí se intentó desde la legislación, que fue muy avanzada y que no solamente tuvo como punta de lanza ese cambio en la capacidad del voto femenino, sino tuvo otros avances también, pero no se desarrolló el tiempo suficiente porque en apenas, muy poquitos años llegó ese golpe de Estado, la posguerra, la dictadura y el discurso que ya la población tenía asumido, porque era un discurso decimonónico en realidad, o sea, que venía de muy atrás, pues fue el que se transfirió y el que permeó a las siguientes generaciones, quizá con más rotundidad y con más fuerza, pero la Segunda República inició un proceso de ruptura, pero no fue una ruptura total, porque no dio tiempo a que esas reformas macro, digamos, llegasen al nivel de la población. No sé si he resuelto la pregunta. Gracias, sí.
Carmen, enhorabuena. Gracias. Maravillosa tu exposición, inmejorable. Me he quedado con lo de los 10 años desde que se murió el dictador hasta que se abolió esta nefasta institución. Eso me ha quedado clavado. ¿Qué consideras tú, o si lo has estudiado, que haya podido influir la Iglesia sobre el Estado para mantener esos 10 años de terror? Bueno, es fundamental. O sea, es fundamental el peso de la Iglesia, pero más que eso, el silencio. O sea, fue una institución que pasó prácticamente desapercibida, de puntillas. Entonces, permaneció como en un segundo plano, y ese permanecer en un segundo plano le permitió perdurar en el tiempo. Y de hecho, o sea, el final fue bastante precipitado. El final fue porque una joven en un reformatorio en San Fernando, que era uno de los más duros de estos de internamiento severo, tenían incluso habitaciones de aislamiento, como si fueran celdas de aislamiento de las cárceles. Había habitaciones de aislamiento donde podían pasar incluso semanas las mujeres solas. Era de los peores centros, el de San Fernando de Henares. Una joven intentó fugarse, las fugas eran muy habituales, y lanzó una sábana por la ventana, se cayó y falleció. Entonces esto hizo saltar las alarmas en la prensa se acercó, empezaron a salir noticias en la prensa incluso nacional, y entonces la cuestión llegó al Congreso de los Diputados. No había llegado antes, la gente no sabía lo que estaba pasando, entonces era como que había permanecido en un segundo plano, amparada por los poderes religiosos, sin más. Y consiguió pues llegar a sobrevivir a Franco 10 años, y bueno, yo siempre digo que es una de las instituciones más longevas del franquismo, por no decir que es la más, pero por cuidarme en salud, pero vamos, no sé si alguien conoce una institución que haya sobrevivido hasta 1986, legislada por una ley del 52. Y definitivamente por el apoyo de la Iglesia Católica. Indudablemente. Eso. Muchas gracias. A vosotros. Yo ya he seguido. ¿Alguien más? Pues yo. Venga. Bueno, a raíz de lo que estabas comentando, por cierto, enhorabuena, Gracias. pero a raíz de lo que estabas comentando de que esta institución supera en 10 años al franquismo, yo también quiero recordar, por ejemplo, que con la ley de amnistía del 77, las adúlteras que estaban en la cárcel no salen de la cárcel, sí los presos políticos, porque no se las consideraba como tales. Eso por un lado. Y luego, no te has metido mucho en las fuentes porque pretendías que fuera divulgativa, pero a mí sí que me interesa, y a los compañeros y compañeras que estamos aquí, que seamos de historia y que pretendemos divulgar además, y si además lo hacemos en el ámbito de la enseñanza, de la enseñanza secundaria y de bachillerato, pues más todavía. ¿Qué tipo de fuentes has utilizado? El franquismo como régimen burocrático supongo que dejó muchísima documentación. Ese es uno de los problemas que tienen estos regímenes, que dejan muchas cosas escritas, luego que si no, bueno, pues es que lo escribían ellos, muchachos, ¿cómo que no? Las fuentes y las dificultades que hayas podido encontrar en los archivos españoles, que me imagino que tienen que ser, con la ley de secretos oficiales del Estado y otro tipo de cosas, bastante complicadas. Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo tenéis? Vale, voy a intentar ser lo más breve posible y concisa para también desde aquí denunciar un poco el estado de los archivos españoles y la legislación española en cuanto a este tipo de documentación. Afortunadamente, como dices, bueno, el franquismo fue extremadamente burocrático y esta institución generó una cantidad de documentación ingente. Cada una de estas juntas provinciales se reunía de forma mensual o de forma periódica, dejaban constancia de las novedades que había, de los ingresos, de las salidas, pero es que además desde la Junta Nacional se enviaban anualmente una serie de cuestionarios a cada una de las provincias haciéndole preguntas relativas al estado de la moralidad pública. Entonces le preguntaban: ¿cuántos prostíbulos hay? Prostitutas legales, prostitutas clandestinas, ¿cuántos bailes hay? ¿Van menores a los bailes? ¿Cuántos homosexuales hay? ¿Uso de estupefacientes? O sea, todo tipo de preguntas extremadamente minuciosos que contestaban cada una de esas juntas provinciales, lo mandaban a la Junta Nacional y se elaboraba un cuaderno o un libro, una memoria, que es la fuente principal con la que yo he trabajado. Hay memorias. Bueno, pues la última publicada, curiosamente o no, es en el 75, después de eso, silencio administrativo, pero del 75 atrás hay montones de memorias. Entonces yo cuando me dispuse a hacer este trabajo utilicé esa fuente de forma principal, pero intenté encontrar el archivo de la Junta Nacional. Me fui a Madrid, hice una especie de gincana por todos los archivos que pude, hasta que al final una persona un poco así de extranjero me dijo: ve al archivo del Ministerio de Seguridad Social.
Dije yo, pero bueno, ¿esto? Me acerqué allí, pregunté siquiera si había un archivo, me dijeron que sí, que habían transferido en un momento dado, que no me quisieron decir, toda la documentación del Patronato de Protección a la Mujer allí, pero que no la podía ver porque no estaba clasificada. Que le mandase un correo que ya se pondrían en contacto conmigo. Tardaron 6 meses en contestarme y me dijeron que había un volumen de 1.183 cajas, nunca se me olvidará esa cifra, 1.183 cajas de documentación del Patronato de Protección a la Mujer, pero que en el año 96 había habido una inundación y que de esas 1.183 cajas solamente quedaban 31 y que con la Ley de Memoria Histórica y la Ley de Protección de Datos solamente podía consultar 3 cajas de años inconexos y relativas a cuestiones de tipo económico, o sea, 0. Entonces, he empezado diciendo que era una institución muy desconocida, pero probablemente muy desconocida por la falta de documentación y por toda la problemática asociada que hay con los archivos. Yo entonces decidí mandar un correo a todos los archivos provinciales de España para que me diesen el cuadro de clasificación relativo a las fuentes del patronato y hacer una comparativa entre el volumen conservado y lo que me dejaba cada archivo, porque esta es otra, con la Ley de Protección de Datos, cada archivo puede decidir lo que te deja o lo que no te deja. Yo pedí la misma documentación a todos los archivos, en uno no me dejaban nada, en otro me dejaban un poquito más, en Sevilla y en Segovia me dejaron muchísimo y en otros 3 archivos me dijeron que también habían sufrido una inundación y que casualmente había desaparecido esa documentación. Entonces, el tema de las fuentes es complicado, pero es una fuente muy rica. En Sevilla y en Segovia, como digo, bueno, habéis visto, he traído varias fotografías, he traído todas esas fichas y esos expedientes que me dejaron consultar sin problemas, mientras que en otros archivos no he podido ver absolutamente nada. Así que bueno, aquí queda la pequeña anécdota también un poco en forma de denuncia de cómo están los archivos españoles y las trabas a las que nos tenemos que someter muchas veces los historiadores y historiadoras para hacer nuestro trabajo. Pues muchas gracias, yo creo que ha resuelto perfectamente la pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere hacer, no sé, ruegos, preguntas? O preguntas, pero en realidad quiere hacer una exposición también, por ahí. Bueno, hola, simplemente felicitarte. Gracias. No te conocía personalmente, pero bueno, ya te vi en la televisión, como me imagino que la mayoría de los de aquí. Gracias. No, me sorprende que en estos tiempos no ha habido demandas judiciales, por ejemplo, quiero decir, ninguna de las mujeres perjudicadas ha demandado. Sí que ha habido bastante movimiento en este sentido. Yo tengo contacto con una de las mujeres que es más activa en redes y a nivel general. Ella se llama Consuelo García del Cid, estuvo interna en los centros del patronato ya en la etapa final. Su caso es particular porque ella fue encerrada, es que la historia de Consuelo es bastante peculiar. Ella fue a la manifestación por la muerte de Salvador Puig Antich y allí, ella tenía solamente 14 años y la detuvieron, la llevaron a casa y su madre, que era una madre soltera, pues no supo lo que hacer. Entonces ella lo que me contó en la entrevista personal que yo le hice fue que a la mañana siguiente llegó el médico de confianza de la familia, le dijo que le tenía que poner una vacuna y lo siguiente que recuerda es despertarse en Madrid, ella vivía en Barcelona, despertarse en Madrid en un centro del Patronato de Protección a la Mujer. Ella estuvo, no sé si fueron 4 o 5 años interna, no solamente allí, intentó escaparse varias veces, la trasladaron a varios sitios y ella ha sido la persona que más ha hecho denuncia social y denuncia política en este sentido. Ha escrito varios libros con testimonios de compañeras suyas que vivieron en el Patronato de Protección a la Mujer y luego por parte de la gente que tiene que ver o está relacionada con los niños robados ha habido un montón de denuncia social y de agitación. Es la cuestión por la que más se conoce el patronato, aunque siempre de fondo no pensamos en Peña Grande, niños robados y tal, y nunca se menciona la institución genérica. Pero en ese sentido sí que ha habido bastante movimiento, incluso a este archivo por la cuestión de las famosas 31 cajas. Ellos tienen mucho interés en consultar esa documentación para ver si hay algún registro de esas madres y de esos hijos. Ha habido movimiento, pero quizá no ha salido muy en primera plana, pero para los que estamos más o menos un poco en contacto con la institución, sí que es verdad que es un colectivo que más o menos intenta generar movimiento a nivel social y a nivel político. ¿Alguien más quiere intervenir? No. Pues ¿Damos por terminado? Lo podemos dar por terminado. Paqui, jefa, ¿se puede dar por terminado? Pues muchísimas gracias por la asistencia. Espero que la charla haya sido no solo de interés, sino también que sirva para denunciar el régimen criminal
que fue el franquismo. Y por nuestra parte como asociación nada más, muchísimas gracias Carmen de nuevo y nos vemos en la próxima.